si me permiten. Santiago Nieto hizo declaraciones muy interesantes, que la impunidad es tal vez el más grave problema de México y que si no se acaba con la corrupción política, ojo, que si no se acaba con la corrupción política va a ser imposible serenar a México, hacer de México un país seguro, un país con menos crimen organizado. Y para agregarle a estas declaraciones de Santiago Nieto, las del gobernador actual de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Hoy que la revista digital MX publica un madrazo para Silvano Aureoles, me llama mucho la atención esto que publica Alfredo Ramírez Bedoya por el personaje Silvano Aureoles. Lo tienen por ahí, compañeros, échenmelo. El tuit de Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador morenista de Michoacán, que habla de cómo las cosas ya cambiaron en aquel estado. Se gastó un dineral Silvano Aureoles en aeronaves y vean lo que escribe Alfredo Ramírez Bedoya. Los lujos, los privilegios y el derroche quedaron en el pasado. Por eso los 160 escoltas que antes estaban al servicio del gobernador pasarán a atender cuestiones que beneficien exclusivamente al pueblo michoacano. Híjole, 160 escoltas. O eres el hombre ejemplo contra la corrupción, o eres muy corrupto porque no tienes tranquilidad de conciencia para traer a 160 escoltas. Bueno, 160 escoltas, más de 1,000 millones de pesos en vuelos, en aeronaves de Silvano Aureoles. ¿Cómo ven estos personajes? Algunos que ya se están yendo. Y ante qué estamos, ¿cómo ven con estas declaraciones tanto de Alfredo Ramírez Bedoya como de Santiago Nieto Oriol? Es cierto, digamos, no hay duda sobre esto, pero como creo que dijo Pablo Gómez, si no recuerdo mal, no hay políticos corruptos sin empresarios corruptores. Y eso es importante porque a veces se nos olvida, digamos, las tramas que influyen. Cuando hay políticos sin ninguna ideología, y eso, por desgracia, abundan, de chapulines hay en todas partes. Cuando no hay ningún concepto de servicio, de política, ninguna idea de qué hacer con el poder, para qué sirve el poder, es mucho más fácil que en un estado descompuesto como hemos tenido durante 30 años, donde ¿cuál era el objetivo? La integración económica, digamos, venderla barata la fuerza de trabajo, digamos, a Estados Unidos, y mientras tanto, digamos, hacer negocios todo el día y por tanto permitir que abajo todo también se fuera pudriendo. Entonces, realmente, pues claro, la corrupción se convierte en la lógica elemental del funcionamiento de un sistema que no tiene otra idea. Sí puede haber otra idea, empiezan a cambiar las cosas, pero obviamente los funcionamientos de la justicia, de las fiscalías, de las policías son demasiado complejas y demasiadas veces no funciona. Entonces, realmente, sí, cuando hay un cambio político, hay casos extremos en gobernadores. Sí, el caso de Aureoles, pero pues también cabeza de vaca. Hubo realmente, a partir, sobre todo de Fox, Calderón, Peña Nieto, el aumento del desparpajo, del cinismo de la clase política se ha resentido de una forma brutal. Y ciertamente aún faltan resultados, porque pues desde Alonso Ancira y Lozoya y lo que sea, aún no encontramos, en algunos casos concretos, pues realmente que la gente vaya a prisión. Eso es cierto, por tanto, estamos aún en un momento que, como sí es cierto, y puede decir Santiago Nieto, si no caemos de cuajo con esta espiral de corrupción, tarde o temprano volveremos a subsumirnos en la corrupción, porque a veces hay personajes claves cuando hablo, también en el gabinete, también en Morena, también en la estructura de la sociedad civil que no es empresarial, que realmente están dependiendo de otro proyecto y estamos viendo diferencias. Pero obviamente hay una debilidad porque la estructura del Estado no es este gobierno. Y el debilitamiento real de un Estado que sea capaz de ejercer el derecho, de ejercer para que, digamos, la sociedad y las clases populares puedan vivir una vida digna, eso estamos muy lejos de ello. Estamos en un momento en el cual pues, una parte de la clase política tiene cierto miedo y, por tanto, una rabia brutal porque siente que están perdiendo el derecho a picaporte, el acceso que les dio siempre el dinero. Y, por tanto, eso incluye a Claudio X González, que se ha convertido casi en el entrenador
en el presidente, en el CEO, digamos, de toda la clase política de este país. Por tanto, esas son las relaciones, el problema. Finalmente, lo más impresionante, y es que acabo, es que Claudio X González, el gran corruptor por familia y por intereses, sigue siendo el hombre que domina la oposición. Por tanto, realmente, si no acabamos con este círculo, nuestras redes será muy difícil pensar que en el siguiente sexenio tengamos la capacidad de seguir o de acabar con un esquema de corrupción que es muy lejano, muy fuerte y que está interiorizado en el mismo Estado. Así es, 160 escoltas tenía Silvano Aureoles en un estado sumido en la violencia, en donde pues obviamente no tiene escolta el ciudadano de a pie, Miguel Martín. Incluso eso habla de una autoridad moral inexistente de quien gobernaba en Michoacán. Qué bueno que el nuevo gobernador nos está dando muestras de que las cosas van a cambiar o están cambiando ya. Sí, esos faraones se tienen que acabar, ¿no? Esos faraones tienen que ser ya una clase extinta en la política, y yo creo que si me apuras también, pues en el medio empresarial, ¿no? Precisamente yo creo que la conciencia social se refleja con base en ser cercano al pueblo, en hacer todo lo contrario a lo que precisamente hizo en su momento Silvano Aureoles, que fue, si recuerdas, todo el mundo lo recuerda, pues ese exabrupto, esa represión de un maestro que estaba desarmado, ¿no? Eso que se volvió icónico, que a ese maestro que solo está extendiendo una pancarta llegan y lo empujan, lo increpan, como si realmente tuvieran mucho más que reclamarle a él que al propio Aureoles, ¿no? Vamos a ver qué legado sigue saliendo de este, qué legado negro sigue saliendo de este gobierno cuyo sello distintivo, a fin de cuentas, cuyo mayor golpe mediático fue el banquito verde y no dio para más. Uf, qué chinga le pusiste para cerrar, querido Miguel. ¿Por qué no cerramos también invitando a la gente a que apoye tu canal de YouTube para que te apoyen en redes sociales? Sí, así es, Vicente, muchísimas gracias al público de Sin Censura. Estoy en pues mi canal que se llama Al Aire con Miguel Martín, aquí en YouTube. Pues hacemos pues muchas cosas, un periodismo variado, obviamente apoyando a la Cuarta Transformación, pero también pues tratando, como decíamos en algunas ocasiones, de hacer una especie de ágora, una especie de crisol cultural. Tenemos un monero incluso, un monero que se hace llamar Monero Simpson, tiene cartones muy, muy interesantes. Creo que ese sí por ahí tenía uno por ahí listo, ojalá lo pudiera poner, creo que ahí andaba. Ahí está. Sí. Diario está sacando cartones bastante pintorescos, bastante buenos. Ángel Padilla 4, está como @Ángel Padilla 4, se hace llamar Monero Simpson en Twitter, ojalá lo puedan seguir, hace un trabajo bastante interesante e ingenioso. También pues en Twitter yo estoy como @MiguelMartinfe y en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia, que son pues todos mis nombres y apellidos, que son bastantes. Y pues al ratito vamos a estar con Ramiro Padilla precisamente haciendo una inmersión muy interesante en el mundo de Tolkien, de la Tierra Media y el Señor de los Anillos. Muchas gracias por la oportunidad, muy buenas noches a Oriol, a ti Vicente, a la producción y al público de Sin Censura. Muchas gracias, Miguel Martín. Oriol Mayo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a lo mismo, a que te lean, a que te compartan? Pues como siempre en Twitter, @OriolMayo con 2 L's, luego Tiempos de Furia en la Jornada de Oriente, y hoy salió un artículo en la Jornada del Campo, digamos, sobre el nacionalismo energético, que recomiendo si alguien quiere leerlo, en la Jornada del Campo sobre petronacionalismo. Ese soy yo de momento y nos vemos con Miguel, contigo, la próxima semana. Te agradezco mucho, Oriol, te agradezco, Miguel, que pasen excelente noche. Muchas gracias por la generosidad de ambos y la buena vibra para la audiencia de Sin Censura. Gracias por acompañarnos. Y bueno,